Hola, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a empezar con una nueva transmisión acerca de estas cuestiones que siempre estamos trabajando, que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con la relación con la comida. Y hoy, como les anticipé, voy a hablar un poco acerca de la obesidad infantil. En realidad, más que hablar específicamente de la obesidad infantil, que da para otra charla, voy a hablar de el lugar de la obesidad infantil en la familia. ¿Mm? Porque cuando hay un niño o un adolescente con obesidad en la familia, nos podemos encontrar ante distintos escenarios posibles. La obesidad del niño o de la niña puede representar desde un problema a resolver, desde una cuestión imposible de resolver, un estigma, en tanto la obesidad ha sido una lucha y una estigmatización en la familia. Entonces, la misma es vivida como un estigma, como una cuestión con la que hay que cargar. Puede ser una situación incomprensible. Esto sucede con frecuencia en familias en donde no hay personas con obesidad, no hay personas gordas y entonces la obesidad es vivida con un gran desconcierto, a veces es vivida con rechazo. ¿Mm? ¿Cómo es posible que alguien en una familia en donde son todos delgados empiece a desarrollar obesidad? Puede ser una situación justamente la contraria, que es un niño con obesidad en una familia con obesidad. Y entonces allí hay otras cuestiones, que es, bueno, es un gordito o una gordita como nosotros. Puede ser una preocupación constante. Y generalmente es un tema difícil de abordar. Difícil de abordar, difícil de tratar con el niño o la niña, difícil de entender la situación como una cuestión familiar. Muchas veces me he encontrado con familias en donde el tema de la obesidad está depositado en el niño o la niña. Bueno, es ella la que se tiene que cuidar, es ella la que no entiende que no puede comer tal cosa, es él el que no se cuida para nada o el que está todo el tiempo echado. Comentarios de los padres que muchas veces los hacen en privado, pero muchas veces también los hacen en presencia de los hijos. Y en realidad, ¿con qué nos encontramos? Con que el problema de la obesidad, como cualquier problema de un hijo, en realidad es un problema familiar. ¿No? Los padres, no que, digamos, acá creo que es importante también entender una cuestión. Los padres no somos culpables de lo que le sucede al niño, pero sí somos responsables porque tenemos situaciones que convergen, ¿no es cierto?, en una situación desencadenante. Entonces, los padres, la familia, el medio en que un chico se desarrolla, representan el contexto afectivo, social, los hábitos, las maneras en donde justamente se va a dar o no una problemática como esta. Hay cuestiones que son, podríamos decir, hereditarias. Una obesidad en la familia, una obesidad familiar, digamos, donde está el abuelo, donde las abuelas, donde los padres. Bueno, es probable que esa carga genética o esa carga hereditaria esté en el niño. Ahora bien, en una familia en donde los padres tienen obesidad y los abuelos tienen obesidad, el niño con obesidad representa, bueno, quizá una situación en donde es así o
otra situación en donde los padres están muy preocupados por la cuestión del hijo o de la hija, pero consideran que la única persona que tiene que cambiar es el niño o la niña. Esta es una situación muy paradójica, pero aunque no lo creamos quienes trabajan en obesidad infantil y quienes atienden a los padres, son situaciones que se dan a menudo. Nos encontramos con padres con hábitos inconvenientes, con un sedentarismo importante, con una priorización, digamos, de lo mental por sobre lo físico, con hábitos y con, digamos, una convivencia en relación con la comida y no solo con la comida, sino con los hábitos del comer que son inadecuados. Pero ¿y dónde está la paradoja? La paradoja está en donde se pretende que el niño aprenda otras cosas que los hábitos no practican, que los padres, perdón, no practican. Uno enseña con las acciones, no con las palabras. Sobre todo enseña con las acciones. Cuando hay una divergencia entre las acciones y las palabras, de lo que se aprende es de las acciones. Una familia en la cual los padres no entienden que es un problema familiar y que los hábitos y que las maneras de comer y que las maneras de consumir tiene que ser un cambio que pertenezca a la familia completa, es un problema que va a tener difícil solución. Sin embargo, esto es difícil verlo, es verdad. Ahora bien, nosotros como profesionales tenemos que trabajar para que en esta familia pueda producir cambios que tengan que ver no solo con los hábitos alimentarios, sino también, porque esa es otra cuestión que tenemos que indagar en el núcleo de la familia, qué valor tiene el cuerpo, qué valor tiene el cuerpo delgado, cuál es el ideal de belleza de esa familia, qué es lo que se prioriza más, la inteligencia o el cuerpo, como ámbitos absolutamente separados. Hay familias en donde ninguno de los integrantes de la familia ha realizado jamás un ejercicio físico. Y bueno, y a lo mejor son delgados, o a lo mejor no tienen tanto sobrepeso, pero en una familia en donde esto es así, esos hábitos no son convenientes. Ya sabemos el valor del ejercicio físico, ¿no? En el desarrollo, no solo en el desarrollo infantil, en la adolescencia, en la adultez. Entonces, digamos, si pensamos en los hábitos, decimos, bueno, un niño con obesidad es un problema familiar. ¿Por qué? Porque esa familia tiene que producir cambios en los hábitos. Fíjense, aún en familias delgadas nos encontramos con hábitos inadecuados. Comer mucho afuera de la casa, comer hábitos en horarios discontinuos, no tener un cierto orden tanto en el comer como en el comprar, como en el... y esto no significa que en todas las familias tenga que haber ¿cómo diría? Una comida especial. Hay familias donde se dedican a una comida más elaborada, pero hay familias en donde se hacen comidas más tipo minutas, digamos, pero que pueden ser saludables. Ahora bien, la importancia de mantener ciertos hábitos que tengan que ver con las 4 comidas diarias, no me voy a dedicar a eso, pero lo que sí quiero hablar es del orden. Una familia con hábitos muy desordenados seguramente no va a poder contribuir a ese orden que el niño o la niña necesita para poder trabajar su problema de obesidad. Es verdad que si el único que tiene el problema de obesidad es un hijo en la familia, muchas veces la pregunta es ¿por qué los demás nos tenemos que cuidar? Toda la familia tiene que producir cambios en el tipo de comida, en el tipo de orden, pero no porque todos tengan que adelgazar ni todos tengan que seguir una dieta.
porque si nos ponemos a reflexionar, cada familia va a encontrar numerosas conductas, hábitos, divergencias entre el decir y el hacer, que seguramente se pueden cambiar para acompañar el tratamiento de un niño, pero para producir cambios que sean duraderos. Solo los cambios que se producen a nivel familiar van a ser cambios que impacten también en aquella persona que es la que tiene el problema concreto, diríamos, ¿no? En una familia donde el resto de la familia tiene obesidad, obviamente va a ser muy difícil decirle a un niño que adelgace si el resto de la familia no toma el toro por las astas, digamos, y donde todos producen un cambio en su alimentación, en el movimiento, en el orden y en el tipo de comida. Es difícil que un papá o una mamá con un sobrepeso importante, ojo, no estoy diciendo tiene 3 kilos de más. No, estoy hablando de sobrepesos importantes. Es muy difícil que le transmitan al niño la idea del cuidado. Le puedo hablar mucho acerca del cuidado. Fíjense la incoherencia que a veces transmitimos los padres, digo, porque todos tenemos errores, entre decirle al chico, bueno, no seas como yo. Cuando para el niño las fuentes de identificación primarias somos los padres. Entonces, ¿cómo le transmitimos a nuestros hijos esta cuestión de poder hacer una transformación que también acompañe la transformación del niño? Esto es fundamental. En las familias en donde no hay problemas de obesidad y hay un solo integrante, una hija o un hijo que lo tiene, seguramente habrá que pensar cuáles son aquellos cambios que tenemos que realizar. La primera situación es, bueno, qué lugar tiene ese hijo o esa hija con esa problemática y qué actitud tienen los padres y el resto de la familia hacia la gordura. En algunas familias hay un rechazo importante, en algunas familias hay una cuestión de, ¿cómo diría?, de centramiento en el problema, de vigilancia constante, de sanción, y por supuesto que estas cuestiones no colaboran, ¿no es cierto? Esto lo hablo en relación a aquellas cuestiones que tienen que revisar los padres, por supuesto. Todo familia que acude a tratamiento por un hijo tiene que pensar que tiene que llevar adelante un trabajo de reflexión y tratamiento de toda la familia completa. Por eso también es tan importante no solo la familia de origen, digamos, los padres, la mamá, el papá, los hermanos, sino también la participación de los abuelos, la abuela y el abuelo, alguna persona que está en relación con el niño con frecuencia, porque también desde acá se transmiten no solo maneras, también ideas, significaciones, percepciones acerca de lo que es la gordura y la obesidad. Y entonces también es importante poder trabajarlas. Cuando trabajamos en la consulta, cuando trabajamos en el tratamiento de un niño, tenemos que tener presente que este es un espacio donde vamos a trabajar no solo con el niño en particular, sino que también vamos a trabajar en espacios diferenciados con la familia y el niño y la niña, con la familia sola, con grupos de familiares que también tienen un alto impacto también en lo que es la reflexión y el intercambio. Mandar a un chico exclusivamente a la nutricionista o al psicólogo para que aborde su problema de obesidad representa una contradicción, porque la familia tiene que trabajar en este aspecto. Entonces es muy importante que la familia comprenda, tanto el papá como la mamá, comprenda que su participación, su involucramiento es fundamental. Esto por un lado. Por otro lado, también nos podemos hacer otras preguntas. ¿Qué lugar ocupa la obesidad de ese niño en la familia?
qué está diciendo ese niño con esa obesidad, qué nos está reclamando, pidiendo. No nos olvidemos que toda cuestión sintomática en una familia no solo habla en este caso de los hábitos, sino que también está hablando de algo que esa persona está expresando. Entonces también es importante, cuando nos encontramos con personas que tienen o han tenido obesidad infantil, nos encontramos con muchas cuestiones que tienen que ver con una infancia dolorosa en cuanto a expresiones, en cuanto a dichos que se han dicho acerca de sí mismo, sensaciones de aislamiento, inhibiciones, que muchas veces los padres o no las han percibido, descalificaciones, retos, muchas cuestiones que han tenido que ver con dolores, ¿no? Diferencias entre los hijos, ¿no? Vos que sos gordo, vos no. Cosas que muchas veces hemos hecho. No quiero con esto una cuestión de culpabilidad a los padres, pero sí tenemos que pensar cuál es la participación, de qué manera nos comunicamos con ese hijo que ha tenido obesidad. Muchas veces los padres, en el tratamiento del niño aparecen también cuestiones como me da pena que tenga que cuidarse, me da lástima que no pueda comer tal cosa. Hoy en día trabajamos mucho con lo que es una alimentación razonable, una alimentación saludable. No hablamos de restricción alimentaria, pero muchas veces en esta cuestión de el desorden en lo que es la comida es vivido como una restricción para el niño. Y en realidad, y acá quiero introducir otra cuestión que tiene que ver con el contexto actual en el que vivimos, que hay muchas cosas que tenemos que revisar cuando pensamos en la relación con nuestros hijos, con los hijos pequeños, no solo los que tienen obesidad, ¿no? Sino también cómo operan ciertos parámetros sociales o ciertas cuestiones que hoy en ese contexto social se viven y observamos los profesionales que tenemos que trabajar con estas problemáticas, no solo con la problemática de la obesidad, sino con las problemáticas psicológicas. Una de las cuestiones que nos encontramos con el contexto social hoy en día y con los padres es la dificultad de poner límites a los hijos. Esto es un tema realmente en donde aparece el niño como un ser que tiene poder de decisión, como alguien que puede de alguna manera enfrentarse a los padres para decirle yo hago lo que yo quiero, y padres que se encuentran en una sensación, digamos, o en una posición en donde la autoridad de ellos disminuye. Muchos padres, otra cuestión que también nos encontramos es con un escaso valor de la disciplina. La palabra disciplina muchas veces tiene mala prensa. A mí me parece que la disciplina son ciertas reglas que tenemos que poder respetar justamente para poder hacer, para poder desarrollarnos, para poder desarrollar lo que queremos. Hasta los niños ponen reglas cuando juegan. Si uno observa a los niños, ellos distribuyen roles, distribuyen reglas. Bueno, vamos a hacer así o asá. Las reglas son necesarias. Obviamente, no las reglas impuestas, reglas que tienen que ver con la razonabilidad. Pero ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos que hay ciertas reglas que tienen que ser cumplidas? Por eso digo, la disciplina por ahí, esa palabra tiene mala prensa. A mí me parece que la disciplina es necesaria justamente porque lleva a poder disfrutar de la libertad. Necesitamos una cierta disciplina, ya sea para estudiar, ya sea para comer, ya sea para leer. Tenemos que tener ciertas cuestiones. Si no quieren pensar en la disciplina como una palabra así desagradable, podemos pensar en lo que es el orden.
el orden. Es necesario tener una hora para dormir, una hora para levantarse, una hora para comer. Por supuesto que eso en un marco de la flexibilidad. Hemos pasado de alguna manera de contextos sociales en donde en el pasado, en donde había una rigidez excesiva, en donde las disciplinas eran autoritarias, en donde existía un maltrato, en donde las reglas eran inalterables, a una flexibilización tan grande de ciertas reglas que muchas veces se ha convertido en dificultad para ponerlas. La obesidad también aparece en este contexto social en donde también ¿qué se incentiva? El consumo como el ideal, en donde los niños se convierten en consumidores de golosinas, de alimentos, de comida chatarra, en consumidores de juguetes, de pantallas, bien, en donde es difícil poner un orden y en donde el chico a lo mejor, bueno, se enoja porque le dijimos que papas fritas ahora no. Entonces, o hace un escándalo y entonces los padres terminan yendo y comprándole las papas fritas para que no llore, ¿sí? O para que no haga un escándalo o para que no se enoje. Entonces, ¿cómo establecer y cómo transmitir a los padres esta cuestión de que la disciplina es necesaria, no una disciplina arbitraria? Esa disciplina el chico tiene que comprenderla desde una lógica. Las disciplinas tienen que tener lógicas y el niño desde temprana edad es capaz de ir comprendiendo, por supuesto, adaptado a las distintas edades, esa lógica. Es capaz de comprenderla. Si los padres no la sostenemos, son nuestras incongruencias las que no van a sostenerlas, ¿verdad? Hay otra cuestión también que tiene que ver con una transmisión de nuestros tiempos, que es quizá una excesiva importancia al tema del disfrute y una cierta lógica adictiva en donde permanentemente se busca satisfacciones rápidas, ¿no? Y si no se alcanzan, ¿no? Se busca el evitar estados displacenteros. Entonces se evita el aburrimiento, se evita la tristeza, se evita la decepción, estados anímicos que aún como adultos, muchas veces los padres sin querer les transmiten a los hijos cuestiones que tienen que ver con evitar el aburrimiento. Entonces se come, se mira pantalla de más o televisión horas y horas y horas. Entonces transmitimos estas ideas a los chicos, ¿no? Y cuando nos encontramos con un niño que tiene obesidad, en donde tenemos que pensar en determinadas cuestiones que ese chico tiene que poder cambiar, esa familia tiene que poder cambiar y tiene que poder transmitir otra cosa. La lógica adictiva, en donde, bueno, si estamos aburridos consumimos pantalla, si estamos aburridos comemos, si estamos aburridos hacemos cualquier cosa para evitar el aburrimiento, cuando el aburrimiento puede ser la antesala de un juego creativo. Si solo incentivamos las pantallas, seguramente va a haber menos espacio para la creatividad, mayor espacio para el sedentarismo, ¿no es cierto? Si podemos incentivar el movimiento, el disfrute del movimiento, pero no solo de una cuestión, la importancia del deporte en los niños. Los deportes tienen una importancia muy grande porque enseñan no solo lo que tiene que ver con el movimiento, sino que también tiene que ver con la disciplina. Por supuesto que hay que cuidar otras cuestiones que después hablaríamos que tienen que ver con la competencia excesiva, pero bueno, eso va a ser también tema para otro momento. Entonces, qué importante es que los padres puedan establecer conductas que favorezcan que un niño que tiene obesidad pueda transformarla. Siempre es mejor trabajar en la prevención que en la corrección, ¿no es cierto? Entonces, desde allí es que vamos a poder orientar a los hijos en esta cuestión de la obesidad infantil. Hoy en día la obesidad infantil y adolescente es un problema grave que cada vez tiene más hay más niños y adolescentes con obesidad.
el tema, como siempre les digo, no pasa solamente por una cuestión de hábitos, pasa también por muchas cuestiones que tienen que ver con la afectividad, que tiene que ver con el tratamiento de los impulsos, que tiene que ver con el orden y el encontrar el sentido a la disciplina. Cuestiones que desde el lugar de padres tienen que poder asumirlo como parte del problema. Como parte del problema no quiere decir que sean culpables del mismo, sino que son responsables de no solo el acompañamiento, sino de la resolución del problema. Muchas veces, cuando hay un problema en la familia, esto muchas veces se vive con mucha preocupación, con mucho temor, y siempre que podemos entender a una situación como un problema, siempre existen posibilidades de resolución. Cuando una familia puede funcionar como un equipo, cuando una familia puede funcionar desde ese lugar y buscar ayuda, porque muchas veces la familia no puede resolver sola el problema. La asistencia de los equipos terapéuticos, de las consultas con nutricionistas, con un equipo que también pueda develar ciertas cuestiones que ocurren en la familia, que incentivan o agravan o fortalecen o refuerzan el problema, en lugar de fortalecer otras conductas saludables, son todas cuestiones que los padres tienen que poder reconocer y buscar esa ayuda. No habla de una poca capacidad para resolver el buscar ayuda. Al contrario, el buscar ayuda es una de las estrategias de una familia que se hace cargo del problema. Bueno, hasta acá estas reflexiones acerca de la problemática de la obesidad infantil y del lugar de los padres. Para los profesionales que me escuchan, les recomiendo, tenemos el curso de obesidad infantil, que es muy interesante, donde trabajan diversos profesionales de nuestro equipo, desde las nutricionistas que integran nuestro equipo, como psicólogas y también profesoras de actividad física. Así que, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Seguramente este también es un tema que da para que sigamos conversando en próximos encuentros. Y bueno, nos veremos en la próxima entonces. Hasta pronto.